Perfecto. Entonces, les decía que en esta zona de la izquierda, lo que vemos, esto es una laringoscopía directa, que es la otra posibilidad de estudio. Este estudio es un estudio que se hace en quirófano, bajo anestesia general, y yo tengo la posibilidad no solo de ver la laringe, en el otro estudio yo solo puedo verla, mirarla y nada más. En este estudio no solo la veo, sino que puedo entrar dentro de la vía aérea e instrumentar la vía aérea por completo y trabajar dentro de la vía aérea. Obviamente que este estudio lo voy a pedir en el caso de que en este vea, por ejemplo, un cuerpo extraño. ¿Sí? Si yo le hago una fibroscopía, que es lo que vimos anteriormente, y veo que tiene un cuerpo extraño en la región glotosublótica, el estudio que sigue es la laringoscopía directa. ¿Ok? Nunca voy a pedir una laringoscopía directa si no hago una fibroscopía previa. Obviamente que si ustedes van a la literatura van a ver estudios de imágenes, un montón de otras cosas, pero que en definitiva no volvemos a lo mismo. O sea, si yo pido una placa de perfil y de cuello, y van a ver que en la literatura están descritas las placas de las laringitis subglóticas, nunca va a tener la sensibilidad y la especificidad que tiene una fibroscopía. O sea, ¿puedo pedir una placa y no hacerle una fibroscopía? No. Entonces no tiene ningún sentido pedir una placa para estudiar una laringitis subglótica. ¿Ok? Sí, gracias. Bien. Ok, entonces, tenemos hecho el diagnóstico. ¿Cómo se les ocurre que podemos tratar una laringitis aguda? Es un cuadro eminentemente ¿qué? Viral habíamos dicho. Es viral en cuanto a la etiología. Inflamatorio. Inflamatorio. Sí. Es una itis, es un cuadro inflamatorio. Entonces, ¿con qué lo tratarían? Sintomático, Con antiinflamatorio. Con corticoides. Con antiinflamatorios. Y dentro de los antiinflamatorios, lo que tenemos que usar es... ¿Cómo? ¿Corticoides? Es corticoides. Perfecto. ¿Qué corticoides utilizaría? Dexametasona o betametasona. A ver, sí, antes que eso. ¿Qué vía de administración utilizaría? Inhalatórica. Estaba medio A ver. comprometida. Ahí vamos, tenemos o corticoides tópicos o corticoides sistémicos. ¿Sí? ¿Usarían sistémicos o tópicos? Sistémicos. Bien. Ok. ¿Alguien usaría corticoides tópicos? ¿No se podía usar No depende del cuadro clínico. Sí, no lo sé. A ver. ¿Quién habla diciendo que depende del cuadro clínico? Agostina. Agostina, bien. O sea, tu razonamiento es, si el cuadro es más leve, podemos usar corticoides tópicos, si el cuadro es más severo, uso corticoides sistémicos. Sí. Bien. Perdón, una pregunta, ¿cómo sería corticoides tópicos en la laringe? A ver. Por ¿Hay neu. aerosoles? ¿Hay nebulizaciones? ¿Existen los corticoides tópicos aerosolizados? Sí. Bien. Esa podría ser una forma. Ahora, eso tiene un problema. A ver, hay estudios, los americanos dividen las laringitis en leves, moderadas y severas. Ellos tienen estudios hechos en laringitis leves con corticoides tópicos. ¿Sí? Fundamentalmente budesonide. A una laringitis leve le des corticoides tópicos, agua de la canilla, agua bendita o nada, va a andar bien igual. No hay ningún estudio en laringitis moderadas y severas hechas con corticoides tópicos. ¿Cuál es el problema del corticoide tópico? Primero, ¿para qué se creó el corticoide tópico? No sé si para asma o... A ver, se Bueno, creó patología para de la vía aérea inferior. enfermedades pulmonares que andaban bien ¿con qué? Con corticoides sistémicos usados a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que pensaron? Vamos a buscar una vía de administración que lo podamos usar a largo plazo
pero que no tenga los efectos del corticoide sistémico usado a largo plazo. ¿Ok? Pero ¿cuál es el problema fundamental de los corticoides tópicos? ¿Cuándo empiezan a hacer efecto? Y es por vía genómica, dan su efecto, así que tardan un poco más. Y más o menos alrededor de 10 a 15 días. ¿Cuándo yo quiero desinflamar la laringe? Ya. Sí, ayer. O sea que no me sirve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no desinflamo la laringe, probablemente tenga que instrumentar la vía aérea. Entonces vamos a usar corticoides sistémicos, porque son más rápidos y tengo una mejor respuesta terapéutica. ¿Bien? Ok. ¿Y por qué vía usaríamos? Ahí sí por ahí le Sistémica, si no puede tragar, lo tendré que dar por vía sistémica. Bien. O sea que vamos a, si tiene vía oral, voy a priorizar la vía oral. ¿Ok? Siempre. Si no tiene vía oral, o sea, el paciente tiene más de 60 de frecuencia respiratoria, voy a tener que ponerle una vía, porque aparte ese paciente tiene mayor compromiso de la vía aérea, entonces voy a usar vía parenteral. Pero siempre que tenga vía oral, voy a priorizar la vía oral. Ahora, ¿cómo voy a usar la vía oral? Voy a darle, vamos a tomar como ejemplo la prednisona, ¿sí? También tenemos en nuestro medio la betametasona, pero vamos a usar la prednisona que tiene una dosis más fácil. Voy a usar la posología como dosis de carga. La primera dosis que le voy a dar es 1 miligramo kilo dosis. ¿Ok? Y en 20 minutos tiene que desaparecer el estridor. Si desaparece el estridor, ¿a ustedes qué les está diciendo eso? que es inflamatorio. Claro, está menos inflamado. Está bien, pero ¿cuándo tenían estridor? Está disminuyendo Lo vi la a obstrucción del Obstrucción 50% de por la lo menos luz. 50. Bien, o sea que cuando desaparece el estridor, a ustedes les está diciendo que recuperaron por lo menos el Claro. 50% de la luz. Entonces pueden estar tranquilos, ese paciente puede irse con medicación a su casa. ¿Ok? Entonces, la primera dosis van a usar la posología entera. Esto va a hacer efecto exactamente igual que si ustedes le pinchan la cola o el brazo con un corticoide intramuscular. Exactamente el mismo tiempo va a tardar en hacer efecto, 20 minutos. Si le dan a 1 miligramo kilodosis, si le dan a la tercera parte, no va a hacer efecto en 20 minutos. Por eso, usando la vía oral, tienen que usar el corticoide, la posología del corticoide como dosis de carga. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Bien. Si vamos a usar la vía parenteral, tenemos acá dos corticoides, hidrocortisona y dexametasona. ¿Cuál usarían y por qué? La una es más, ¿cómo se llama? Tiene más vía media y va a tener un efecto más prolongado, pero va a tardar más en accionar para la dexametasona. Ok. A ver, la hidrocortisona tiene mejor biodisponibilidad, ¿sí? Por lo cual actuaría un poco más rápido, pero tiene vida media más corta, o sea que voy a usar más dosis. Eso lo puedo manejar, ¿sí? En vez de usarla 3 veces por día, la voy a usar 4, va a ser más incómodo, pero lo manejo. Pero hay otra cosa más que tengo que tomar en cuenta, que es un poco más importante. En los pacientes pediátricos no hay problema porque son de goma. Pero si los estiras mucho se rompen igual, ¿eh? ¿Cuáles eran los dos grupos grandes de corticoides que tenemos? Puede ser que la hidrocortisona era más parecida al cortisol endógeno, entonces usar la hidrocortisona sería más, digamos, ideal en un pediátrico que usar un corticoide más potente como la dexametasona, que me pueda
inhibir el eje y traer más complicaciones. A ver. Es más parecida al cortisol, la hidrocortisona. Pero a ver, ¿no se acuerdan los dos grupos de corticoides básicamente? De acción corta y de acción larga. No. Tiene que ver con los efectos. Hay dos grandes grupos de corticoides. ¿Tienen efecto mineralocorticoide también o no? Era. ¿Cómo? Si pueden tener efecto mineralocorticoide o no, o estoy diciendo cualquier cosa. A ver, tenemos mineralocorticoides y glucocorticoides. Por eso. Ok. ¿Cuáles? Los dos. A ver, todos los corticoides comparten los efectos, ¿sí? Pero hay corticoides que tienen mayor efecto mineralocorticoide y hay corticoides que tienen mayor efecto glucocorticoide. El efecto del glucocorticoide por excelencia es el antiinflamatorio, ¿sí? El mineralocorticoide actúa mucho sobre el riñón, retiene mucho sodio y potasio y por ende retiene agua. Entonces, la hidrocortisona es esencialmente un mineralocorticoide. Y había otra tabla en el libro de fármaco que tenía que ver con las potencias antiinflamatorias. A estas dosis, los dos, desde el punto de vista antiinflamatorio, son igualmente potentes, pero esta, la hidrocortisona, eleva mucho su efecto mineralocorticoide. En un paciente pediátrico sano no pasa nada, pero ojo si es renal y si es cardiópata, porque va a retener mucho sodio y potasio. En un paciente, en un anciano, ni hablar. Ya el glucocorticoide tienen que tener, pero en los pacientes pediátricos no, pero tomen en cuenta eso siempre, ¿sí? En general usamos de arranque hidrocortisona y dejamos de mantenimiento de dexametasona, porque tiene un poco más de biodisponibilidad la hidrocortisona que la dexametasona, ¿ok? Entonces, fluidificar secreciones, porque sí, porque la vía aérea está disminuida de calibre, entonces va a ser más difícil que elimine las secreciones. Y las nebulizaciones con adrenalina, hay trabajos que tienen publicados los americanos, donde demostraron que las laringitis severas, que las nebulizan con adrenalina, ingresan menos asistencia respiratoria mecánica. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene una laringitis moderada severa, o sea, que tiene más de 60 de frecuencia respiratoria, que está usando músculos accesorios, agréguenle nebulizaciones con adrenalina. La humidificación de la vía aérea, o sea, la fluidificación de secreciones también es una nebulización con solución fisiológica. En realidad, si ustedes no quieren que aumenten las secreciones, nebulícenlo con agua destilada, no con solución fisiológica. Porque la solución fisiológica aumenta un poco la cantidad de secreciones. El agua destilada no aumenta la cantidad de secreciones, fluidifica y no te aumenta la cantidad de secreciones. Y yo, o sea, es un paciente estable, que no tiene tanta, o sea, no tiene tiraje, la frecuencia respiratoria no está tan elevada, lo atiendo por guardia, le doy la dosis de carga de prednisona, le hago una nebu y después le doy el alta, ¿y cuántos días de corticoides? ¿Cuándo le vas a dar el alta? ¿Qué vas a esperar para darle el alta? Le vaya el estridor primero. Que desaparezca el estridor, lo vas a medicar por 48 horas como máximo y lo controlará su pediatra por consultorio. No más de 48 horas de corticoides. No tiene sentido. Pero lo fundamental del corticoide es que lo usen a altas dosis. ¿Sí? No pasa nada. Y voy a poder disminuir la cantidad de días de corticoides que yo le doy. Yo necesito que desinflame la vía aérea ya, porque si no la voy a tener que instrumentar. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta con la laringitis subglótica? Después vamos a volver sobre el final. ¿No? ¿Seguimos? Laringitis supraglótica. En realidad, hoy en día la laringitis supraglótica prácticamente no se ve. Hace muchos años, les diría más de
30 o 40 años. De hecho, yo en mi práctica como endoscopista he visto 3 laringitis supraglóticas infecciosas. Antes de que estuviera la vacuna contra el Haemophilus influenza tipo B, esta era una enfermedad que los pediatras temían y realmente era una enfermedad catastrófica. ¿Por qué? Porque era una enfermedad que se desarrollaba en menos de 24 horas y si uno no la sospechaba, en general los pacientes terminaban muriéndose todos. Y era difícil de sospechar con síntomas que incluyen a un montón de otras enfermedades infecciosas. ¿Sí? Hoy ya eso no pasa, porque desde que está la vacuna contra el Haemophilus influenza, esta enfermedad ha desaparecido, prácticamente. Se ve solamente en aquellos que no han completado el esquema de vacunación. Lo que sí existe es la laringitis supraglótica en los quemados. Pero ya tienen el contexto del paciente quemado. Entonces es mucho más fácil diagnosticarla y anticiparse, y ahora van a entender por qué hablo de anticiparse a este cuadro clínico. ¿Ok? Entonces la descripción que yo les voy a hacer es básicamente la que se veía en el paciente con Haemophilus influenza. ¿Sí? Porque en el quemado las características de la laringe son exactamente las mismas y la evolución es más o menos igual en 24 horas, pero tienen el paciente quemado. O sea, si ustedes, en el contexto de un paciente quemado, ven la sintomatología que ahora les voy a describir, ojo, porque está haciendo una epiglotitis aguda o laringitis supraglótica. ¿Ok? Bien. Entonces, en cuanto a lo infeccioso, aparecía en la segunda infancia, ¿sí? En los pacientes entre los 2 a los 5 años de edad. Esto, como es una lesión supraglótica, o sea, afecta básicamente la epiglotis, por eso se llamaba epiglotitis aguda o laringitis supraglótica, va a tener estrión inspiratorio, nunca va a ser bifásico. La voz va a ser de tipo gutural, o sea, es como que tuviera una tapa, la glotis encima, y es un tipo de voz difícil de transmitir. La tos de perro se las puedo hacer, pero la voz gutural se las debo. Tampoco es una rinolalia, ¿sí? El resfriado tiene lo que llamamos rinolalia cerrada, el que tiene una fisura palatina, vulgarmente llamado gangoso, es una rinolalia abierta, no tiene que ver con eso tampoco, ¿sí? Va a tener odinofagia, o sea, mucho dolor de garganta. Y ese dolor de garganta le va a provocar cialorrea. Este paciente va a tener dificultad respiratoria progresiva, ya no en grado variable. O sea, una laringitis subglótica, si ustedes no la medican o no la tratan, por ahí puede ser una laringitis leve y no va a ser un cuadro grave, ¿sí? Una epiglotitis aguda provocada por Haemophilus influenza o por un quemado, si ustedes no la tratan, el paciente va a tener una dificultad respiratoria progresiva y va a llegar al paro respiratorio. Y cuando la quieran intubar con un paro respiratorio les va a ser prácticamente imposible. Sí tenía un estado infeccioso muy importante. El chico tenía, el aspecto clínico del chico era malo. Cuando uno veía una epiglotitis aguda, no solo más allá de la dificultad respiratoria, sino que el paciente tenía un compromiso general importante, con un shock prácticamente séptico. Sí estaba vasocontraído, pálido. Ese chico, ustedes ven un paciente con una laringitis subglótica y es un chico sano que tiene dificultad respiratoria y tos. ¿Alguna vez vieron algún paciente con cáncer? ¿O renal crónico? Si ustedes ven ese tipo de pacientes, por ahí no pueden decir qué es lo que tienen, pero saben que algo tienen. Porque el aspecto clínico es diferente. Bueno, esto es lo mismo, con más compromiso, ¿sí? Fíjense, este es el aspecto. ¿Perdón? Creo que hay alguien esperando para entrar que se les cerró. ¿Una compañera? ¿Puede ser?
A ver, no sé, espera, está... ¿cómo se Creo que llama? abajo en participantes. Sí, pero yo, a ver si yo le puedo dar... Pero no sé si yo la puedo habilitar a entrar. Ya la habilité para que entrara. Ah, ok. Gracias. Fíjense las facies de este paciente. ¿Sí ven la foto acá abajo? La boca abierta, va a estar babeando, y fíjense que les pongo el abdomen y el tórax para que vean la dificultad respiratoria que tiene. En este paciente siempre vamos a... Esperen que me quedé trabado con él. Ahí está. Siempre vamos a confirmar o descartar la epiglotitis. Fíjense, este es un paciente real nuestro. Esta es una imagen de un libro, pero es un paciente real. Fíjense lo que es la epiglotis y fíjense por dónde respira. Intubar esto con un laringoscopio común es prácticamente imposible, por eso le tenían tanto miedo a esta enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿y cómo se trata esto? En general, todos los pacientes terminan en asistencia respiratoria mecánica, porque no hay posibilidad de que el corticoide evite esta semejante inflamación, ¿sí? Los vamos a tratar igual con el corticoides, obviamente ya no por vía oral, porque el paciente va a estar intubado, y obviamente lo vamos a medicar con antibióticos porque es, en el caso de la Haemophilus influenza, una enfermedad eminentemente bacteriana. Se usaban cefalosporinas de segunda y tercera generación, y en el quemado ya va a estar medicado con antibióticos por su quemadura. En realidad, la epiglotitis en el quemado no es infecciosa, sino que es por pérdida de la mucosa por la lesión que le produce la quemadura. Y siempre hablamos de que cuando tenemos una vía aérea que está muy obstruida, el paciente está con mucho compromiso respiratorio, ojo con las maniobras de inspección de la orofaringe, porque si ustedes le provocan una arcada, la vía aérea se va a cerrar en forma bruta para evitar que ingrese el vómito a la vía aérea, y eso les va a provocar un paro respiratorio. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene faringitis, o sea, odinofagia, fiebre y dificultad respiratoria, no existe una faringitis con dificultad respiratoria, eso es una epiglotitis aguda. A ver, siempre les digo lo mismo a los pediatras cuando hablamos de esto. Es preferible una laringitis subglótica intubada que una epiglotitis aguda, ¿sí? Si me llaman a mí para que vea un paciente y me dicen, tuve que intubar una laringitis subglótica. ¿Y por qué lo intubaste? Porque yo pensé que era una epiglotitis, perfecto, no hay ningún tipo de problema. Ahora, no intuben toda la laringitis subglótica esperando encontrar una epiglotitis, porque no tiene sentido. ¿Ok? Bien, o sea, hablamos que estos pacientes se van a intubar, ¿no? O sea, van a entrar en asistencia respiratoria mecánica. ¿Qué es la asistencia respiratoria mecánica? Y me refiero desde el punto de vista de acto médico. ¿Alguien que me pueda decir algo? Vamos a suplantar el esfuerzo respiratorio que está haciendo el paciente y asegurarse la buena mecánica y entrada de aire. Sí, pero a ver, ¿cuáles son los actos médicos? ¿Qué hacemos los médicos? Es invasivo. Sí, es un método invasivo, pero ¿qué es? ¿Qué hacemos los médicos? ¿Cuáles son los actos médicos? Asegurar la vía aérea y colocar un acceso Eso es un procedimiento médico. Pero el médico, ¿qué hace como acto médico? Voy mucho más atrás, casi a la época de Hipócrates. ¿Avisarle al paciente? ¿Cómo?
avisarle al paciente, o sea, comentarle lo que va a pasar. No, bueno, eso sí, pero no le vas a poder avisar porque va a estar con mucha dificultad. Pero a ver, diagnosticamos, tratamos, ¿sí? Y acompañamos generalmente. Esos son los 3 actos médicos más grandes. En cuanto a acto médico se refiere, ¿qué es la asistencia respiratoria mecánica? Es algo muy pavo lo que le estoy preguntando, pero es importante que lo entiendan porque a veces, fundamentalmente a los clínicos, les cuesta entender qué es la asistencia respiratoria, fundamentalmente a los que no hacen terapia intensiva, básicamente. No sé si estoy entendiendo la pregunta, pero es tanto tratamiento como acompañamiento, o sea, no se termina en el Es un acto. tratamiento, no es el purgatorio. ¿Sí? No es un acto, o sea, de la asistencia respiratoria el paciente pasa a la muerte, no, es un tratamiento médico. Y como tal, ¿quién lo tiene que indicar? El médico que está atendiendo al paciente. Bien, no el paciente. O sea, si yo intubo a un paciente cuando se paró, no lo estoy tratando bien. ¿Ok? El paciente debe ingresar a asistencia respiratoria mecánica porque la clínica del paciente me lo determina. ¿Sí? O sea, que ¿cómo van a ingresar el paciente a asistencia respiratoria mecánica? Lo acabo de decir. ¿Dependiendo de qué? De la clínica. Básicamente de la clínica. Si yo tengo un paciente, estamos hablando de pacientes agudos, ¿sí? Los pacientes crónicos es otro tema. Pero un paciente agudo que yo lo tengo con máscara, con bigotera, ¿sí? Con 150, 160 de frecuencia cardíaca y recontra taquipneico, ustedes le piden un gas y probablemente el gas sea normal. Y me van a decir, pero tiene un gas normal. Sí, pero fíjate todo lo que está usando para llegar a tener ese gas normal. Cuando el gas ya no sea normal, yo lo estoy corriendo de atrás al paciente. Ese paciente está gastando un montón de energía muscular. Y cuanto más tarde lo ingrese a asistencia respiratoria mecánica, más tiempo va a estar en asistencia respiratoria mecánica. ¿Me siguen? Entonces, siempre la indicación depende del médico. Y hay momentos en los cuales el paciente debe ingresar a asistencia respiratoria. Porque de esa forma el cuadro clínico va a durar mucho menos. ¿Ok? Y otra de las cosas que en pediatría hay que tener en cuenta, lo que hablábamos del cricoides. El cricoides es el punto más estrecho, por eso que los tubos, ¿vieron tubos endotraqueales pediátricos? No, ahora que están todos virtuales es mucho más difícil. Pero no tienen balón, ¿sí? Los tubos endotraqueales pediátricos. ¿Para qué sirve el balón en un tubo endotraqueal? Para fijarlo, para que no se... No. Y esto es lo que todos contestan y está bien lo que contestas. El balón, lo que sirve, el respirador, ¿qué hace el respirador? Te manda una presión controlada. Para yo poder controlar la presión necesito tener un circuito cerrado, ¿sí? Y la vía aérea del adulto, al no tener un punto estrecho, me fuga, pierde aire y yo no puedo manejar las presiones. Entonces, el balón sirve para poder sellar la vía aérea, para mandar presión, y aparte me evita, como el paciente está dormido y relajado, que se aspire y que entren secreciones a la vía aérea. Pero ojo, porque no lo puedo tener inflado constantemente y a altas presiones porque voy a terminar generando daños de isquemia en la mucosa de la vía aérea. Pero básicamente sirve para eso. En los pacientes pediátricos, no, sellamos la vía aérea con el cricoides. Entonces, por eso existen diámetros de los tubos dependiendo de la edad. ¿Ok? Creo que me queda una sola pregunta. ¿Alguna duda con laringitis supraglótica? No hablamos de, bueno, corticoides, el paciente va a estar intubado 48 a 72 horas y una vez que ceda la inflamación, en general
la forma de manejar esto es se le pone tubos un poco más chicos, porque la vía aérea va a estar toda inflamada, entonces cuando el tubo empieza a perder, ahí sé que el paciente está mejorando y probablemente se pueda extubar. Pero son más o menos 48 a 72 horas. ¿Ok? ¿Se intuba con esa imagen, con un cuadro como con esa imagen que nos mostró, o se traqueotomiza? No tenés que llegar a ese cuadro, a esa estancia clínica. Ok. La idea es que lo sospechen. Si está con ese cuadro clínico no lo puedes intubar. O sea, Sí, tenés que hacer lo primero que vas a tratar es intubarlo. Y si no lo podés intubar, le vas a hacer una cricotomía. Es raro que lo puedas traqueotomizar sin hacerle una cricotomía. No es fácil traqueotomizar a un paciente y menos a un paciente pediátrico. Pero no hay que llegar a esto, ¿sí? Igual, vuelvo a repetirles, no existe ya prácticamente la epiglotitis por Haemophilus influenza, y en el transcurso de un quemado, si ustedes tienen un quemado y empieza a tener estridor inspiratorio, intúbenlo. Está haciendo una epiglotitis aguda. Perfecto. Apenas empezó con el estridor, perdió el 50% recién de la luz. Tienen tiempo, pero no esperen que el paciente llegue a un nivel crítico, porque no lo van a poder intubar. ¿Ok? Bien. Última pregunta. Es para que piensen. Volvemos a la laringitis subglótica. ¿Sí? Tengo dos pacientes. Un paciente tiene 9 meses. El otro tiene 4 años. Los dos tienen una laringitis severa. ¿Ok? Y el diagnóstico está bien hecho. Es laringitis subglótica. ¿Cuál les preocupa más y por qué? Tienen dos opciones, o el de 9 meses o el de 4 años. ¿Y no es una patología más común el de 9 meses y el de 4 años por ahí es más raro que sea infecciosa, digamos? El diagnóstico está bien hecho. Pero puede ser de ¿Qué? ambos son infecciosos. Es una laringitis subglótica bien diagnosticada, de causa viral las dos. Los dos están del moderados a graves, pero uno de los dos le tenés que prestar más atención. ¿Por qué? Obviamente que tiene que ver con el tamaño. Por eso les puse uno de 9 meses y uno de 4 años. ¿El tamaño de qué? Bueno, o sea, como que va a tardar menos tiempo en obstruirse del todo el más chiquito, porque tiene una vía aérea más chiquita. A ver, por ahí viene. Entonces... Lo mejor. Claro, el de 9 meses. El de 9 meses porque tiene una vía aérea mucho más pequeña, y al momento de tener una vía mucho más pequeña puede generar una dificultad respiratoria mucho más severa en poco tiempo. A ver, espera, no te escucho bien. Vos me decís que el de 9 meses te preocupa más porque tiene una vía aérea más chica y se va a obstruir más rápido. Sí, exacto. Ok, bien, no. El razonamiento está bien, pero como se obstruye más rápido, también se desobstruye más rápido. Tengo en el paciente de 4 años que para llegar a ese estado de gravedad tiene que tener un edema de casi, no te digo 1 centímetro, pero más o menos entre 7 a 8 milímetros. Ese edema es muy difícil de tratar y es el paciente que generalmente termina intubado, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando el paciente llega a la guardia, no está tan mal, entonces el médico fundamentalmente no le da corticoides. Lo mandan a la casa y cuando vuelve, el edema ya está replicado
y por más corticoides que le des, no lo vas a poder tratar y lo vas a tener que intubar. Entonces, ojo, en los pacientes de segunda infancia con laringitis, denle corticoides cuando lleguen a la guardia, aunque los síntomas no sean tan importantes. En definitiva, una dosis de corticoide no le va a hacer nada. No lo va a dejar enano, no le va a provocar descalcificación de los huesos, no lo van a inmunocomprometer, no le va a hacer absolutamente nada. A lo sumo se pondrá un poco loco y hará un poco más de pis, pero no más que eso. ¿Y en algún momento sospechás bacteriana? O sea, ¿Cómo? ¿en algún momento sospechás que no sea viral y le tenés que dar antibiótico? ¿Que sea bacteriana? No, en las laringitis subglóticas no, son siempre virales. Sí te pueden dar epiglotitis, por ejemplo, neumococo y estáfilo, muy raro, rarísimo. Pero no te dan una laringitis subglótica. No me preguntes por qué, porque no lo sé. ¿Por qué las bacterias no suelen dar laringitis subglóticas? Y sí los virus. Pero son supraglóticas generalmente. El edema que te produce es mucho mayor y fundamentalmente en la epiglotis. Pero esto era prácticamente un patrimonio del Haemophilus influenza. ¿Ok? ¿Está claro lo de primera infancia y segunda infancia? Ojo, fundamentalmente eso para los que hagan práctica pediátrica, ¿sí? En algún futuro. Bueno. ¿Dudas, preguntas? He sido una consulta. Sí. Con respecto al chiquito este de segunda infancia, ¿en cuánto más o menos revierte el tratamiento, digamos, si es tratado de forma oportuna, claramente, ¿no? ¿Y lo tenés que intubar? Claro, claro, ¿en cuánto más o menos? Igual, 48 72 horas. Lo vas a extubar. Obviamente que en un paciente que vos vas a intubar, que tiene una laringitis subglótica o también supraglótica, el tubo que le vas a poner es más chico, porque un tubo, de acorde a la edad, no le va a pasar. Entonces, cuando vos empieces a tener fuga en ese tubo, vos vas a darte cuenta de que el paciente empezó a desinflamarse y ya se puede extubar. En general, obviamente que lo extubás en 48 72 horas, el paciente se estará yendo de alta alrededor de 5 días. Ah, genial, genial. Gracias, Doc. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Espero que les haya quedado claro. Yo tengo una consulta. Sí. No entiendo por qué se usa primero la hidrocortisona que la dexametasona, si es más potente la dexametasona para, digamos, desinflamar más rápido, pienso yo. No, no es que sea más potente. En realidad, a esas dosis, a la hidrocortisona 20 a 40 miligramos por kilo, la potencia antiinflamatoria está equiparada. ¿Sí? Las dos van a ser igualmente potentes en cuanto al efecto antiinflamatorio. La hidrocortisona por ahí actúa un poquito más rápido.